Gracias con Javier Lozano, a quien me da mucho gusto saludar y que nos cuente cómo ha sido su vida después del fútbol, después de las canchas. Sigue inmerso ahora en la formación de nuevos futbolistas, pero cómo ha sido el tratar de transmitir todas esas vivencias, esa capacidad, ese talento que mostró Javier Lozano en las canchas del fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista. Y bueno, tengo ya 17 años dedicándome a trabajar con los niños, con mi escuela de fútbol. Primero trabajaba para otras personas, ahora con mi escuela propia ya tengo varios años y pues tratando de pasar un poco de lo que uno aprendió en cuanto a cómo manejar su cuerpo, cómo la técnica, cómo la condición física, transmitirles más que nada algo de lo que uno vivió y pues la verdad me divierto bastante en andar con los niños en los campos, jugando con ellos, entrenando, diciéndoles, bromeo mucho con ellos, la verdad, creo que estos 17 años que he estado con tantos niños, me la he pasado a todo dar, no he extrañado el haberme retirado del fútbol. Claro. Hablar de Javier Lozano, es uno de los futbolistas más talentosos nacidos en Monterrey. Me atrevo a decir que solamente se le podía comparar con Jesús el Cabrito Arellano, que también hizo una carrera muy brillante y que da la sensación para la gente de la Sultana del Norte que si no es por una lesión fuerte que tiene Javier Lozano, su historia dentro del fútbol mexicano hubiera sido todavía mucho más enriquecedora, con mucho más historias de triunfo por el talento que tenía. ¿Cuál fue el factor, a juicio del propio Pastor Lozano, que no lo dejó con más tiempo mostrar esa capacidad? Pues sí fue la lesión, como tú dices, iba muy bien yo, estaba en mi mejor momento en el 98, cuando estaba ya en la selección, que habíamos ganado la Copa de Oro con la selección, estaba jugando partidos eliminatorios ya de titular con la selección, iba muy bien y en un amistoso con la selección me lesioné la tibia, me la quebré y esa lesión me marcó porque sí me permitió regresar y seguir jugando 5 años más en Morelia, pero sí quedé tocado de la rodilla porque ya los últimos años ya me molestaba, me dolía mucho y pues eso fue lo que me impidió seguir en el fútbol. Decía del paso que tuvo por Morelia. En Tigres fue un jugador muy querido, pero quizás no fue el centro del equipo que sigo a ser Monarcas. Y en el Monarcas campeón. De pronto Javier Lozano se puede sentir más, como dice el dicho, el que es profeta no lo es en su tierra. Finalmente es en otro lado donde se sintió más valorado Javier Lozano. Ese talento lo pudo mostrar en Morelia más que en Tigres. Yo creo que Morelia, como nunca había ganado nada y nosotros nos tocó ser los del campeonato, a lo mejor nos ven como los ídolos y nos quieren bastante a los que estuvimos en esa plantilla. Y en Tigres, pues aquí había bastantes ídolos, o sea, a lo mejor había más competencia para uno aquí en la institución de los Tigres. Y pues sí, como estuvo, mi paso en Morelia fue muy agradable, campeón con Morelia, jugué la Copa Libertadores, un subcampeonato con el Morelia, o sea, la verdad fueron pocos años, menos años que lo que estuve en Tigres, pero tuve yo creo que más logros allá en la ciudad de Morelia. Se pregunta mucha gente, porque Monterrey es una plaza muy futbolera, pero se batalla para poder ver futbolistas nacidos aquí, porque en los últimos años sí han surgido buenos jugadores de Monterrey y algunos en menos cantidad de Tigres, pero que no son nacidos en Monterrey. La gente se pregunta, ¿cuándo habrá otro Javier Lozano? ¿Cuándo habrá otro Jesús Arellano que ponga en alto el nombre de la ciudad de Monterrey en el fútbol mexicano? Yo creo que los va a ver el día que le den más oportunidad a los jóvenes que están en la sub-17, sub-20, porque con eso de que abrieron lo de los extranjeros, que hay demasiada cantidad en los equipos, el directivo se va más por el que viene de fuera, por
por el disque que vende más playeras, el que llena estadios, y no se la juegan tanto con los jóvenes. En la época que yo empecé, era al revés. En el equipo habíamos alrededor de 7, 8 jóvenes al mismo tiempo. En el equipo estaba Martín Zúñiga, estaba el Ruso Peña, David Oliva, el Chico Díaz, Carlos Cimental, Gustavo Nápoles, Mariano Varela. O sea, surgimos bastante jugadores en esa época y eran pocos los que venían de fuera. Pero ahora que han abierto tanto eso de que la capacidad para los extranjeros, yo creo que limitan a los chavos y les dan menos oportunidades. Sí, y de alguna forma se tendría que cambiar ese esquema. ¿Cree que se pueda regresar al equipo que no busca solamente las estrellas? Hoy que se viven las épocas más ganadores en la historia de Tigres y Rayados, la afición tendría que ser comprensiva de pronto que se apostara por torneos en darle oportunidad a jóvenes, o tendría que encontrarse una combinación para que no se dejara de tener planteles con tantos jugadores importantes y sembrar uno o dos jugadores de la localidad. ¿Cuál tendría que ser la fórmula para que de nueva cuenta se vuelva a ver otro Javier Lozano en el fútbol regiomontano? Tiene que tener un poco de todo, o sea, que el técnico le guste trabajar con jóvenes para empezar, porque, por ejemplo, el Tuca no da muchas oportunidades, el Tuca. Entonces, ya desde ahí, pues ya todos los muchachos que vienen abajo ya prácticamente tienen bloqueada su oportunidad. Y pues el muchacho tiene que tener talento, tiene que prepararse bastante bien, ser muy disciplinado para que lo puedan tomar en cuenta, para que le den una oportunidad también en lo que es ya el primer equipo. Claro. Decía de las escuelitas, ¿qué es lo que el proceso que se le da a los niños? Porque se tiene la intención de que México siga con esa capacidad, con esa competitividad en selecciones menores, donde incluso ya se han logrado campeonatos sub-17. ¿Qué proceso les tienen que dar a los niños para que entren con esa seriedad y que no solamente lo vean como el hobby o la diversión? ¿Cómo se les lleva a los jóvenes, Javier? Yo creo que ya ahora todos los clubes tienen psicólogos, tienen nutriólogos, tienen todo y capacitados todos los clubes. Yo creo que ya depende del muchacho, de su mentalidad que él tenga para asimilar esto, porque se marea fácil últimamente, apenas logran algo y se marean los muchachos, empiezan a dejar de hacer cosas que hacían de lo que los llevó a estar en las alturas, y es por eso que se pierde mucho jugador. Acuérdate de los mundiales que ganó México, ¿cuántos jugadores de esos quedan? Quedan muy pocos, y eran unas camadas muy buenas que tenían mucho futuro, pero se fueron quedando poco a poco los muchachos, pero pues ya depende de ellos. Yo creo que ellos son los que dejan de hacer lo que debían, lo que venían haciendo para que los llevó hasta arriba, y ya depende del jugador. Ahorita que decía de las camadas, mucha gente decía, ahí viene el nuevo Pastor Lozano en Jorge Espericueta, que pues no pudo tener las posibilidades de mostrarse en Tigres, ya sea por tema de capacidad o de disciplina, o porque no entró 100% en el gusto del entrenador. Él es el ejemplo, yo creo que todos deberían de tomar, porque dicen, yo no me consta porque no lo conozco, pero que sí le afectó eso del mundial que jugó, porque después se decía que el Tuca por indisciplina no le daba oportunidad. Después se fue a jugar a Puebla, a otra parte, y tampoco pasó nada con él. Entonces, yo creo que ya es él el responsable de su futuro. Claro. ¿Y cómo toma ahora el tema de la mudanza de Morelia hacia Mazatlán, como parte de aquel plantel campeón y que conoce bien el cómo se vive la pasión por el fútbol en Morelia? ¿Cuál es la sensación para Javier Lozano? No, pues nos da mucha tristeza que hayan hecho eso con el equipo, y más como lo hicieron, porque no le informaron a nadie, no le informaron ni a sus propios jugadores, ni a sus trabajadores, a su afición. O sea, nomás
De repente el equipo ya estaba puesto en Mazatlán, poco a poco fueron saliendo las noticias. Yo creo que la directiva de Morelia pudo haberlo hecho de otra manera, a ver, si era por dinero, habérselo ofrecido a los empresarios de la ciudad, a ver si se querían quedar con él, y no por un interés personal de los dueños que tenían con la gente de Mazatlán y hayan decidido traspasarlo para allá. Y es de las plazas que de pronto se les va a extrañar por esa forma en la que ellos vivían el fútbol. ¿Alguna anécdota que tenga Javier Lozano de aquel Monarcas que logró el campeonato y que sorprendió a mucha gente? Porque no era un plantel con grandes inversiones de dinero, sino eran jugadores de calidad, de capacidad, pero con mucho sentido de equipo, con mucho talento a disposición de todos, ¿no? Sí, ese equipo lo armó Tomás Boy, él fue el que armó esa base, fue el que nos llevó a la mayoría de los que estuvimos ahí, y ya nomás llegó Luis Fernando Tena y le puso 1 o 2 jugadores más y fuimos los que quedamos campeones. Pero como dices tú, sí, ese era un equipo, o sea, ahí no había nombres y no había jugadores que ganaban mucho dinero, o sea, era un equipo y todos sabíamos lo que teníamos que hacer y cada quien hacía su chamba, y gracias a Dios se nos dio que fuimos los campeones del año 2000. Hoy se habla de que la pandemia, esta contingencia de salud que se vive en todo el mundo, va a aterrizar al futbolista en un precio mucho más, o en un costo, en montos mucho más humanos, porque se habla de una inflación pues exorbitante en los últimos años con grandes cantidades. Esto también le dará conciencia al jugador que finalmente hay cosas más importantes que el ganar dinero dentro de una carrera del futbolista. Exactamente, porque yo creo que los valores de los futbolistas se fueron muy altos, no eran reales ya. No, ya no sé si, yo no sé si eran negocios o eran maneras de mover tanto dinero, no sé la verdad, pero sí se estaban pagando unas cantidades muy, muy grandes. Hoy van a caer a su realidad. Ahora con esto que pasó la pandemia y que están recortando sueldos y que les van a hacer nuevos contratos a los jugadores, yo creo que ahora sí ya va a estar más apegado a la realidad de lo que es el fútbol, porque nosotros los futbolistas se ganaba tanto dinero que decían, nos odiaban tanto los que estaban recibidos, los arquitectos, los maestros, los licenciados, que por qué si ellos tanto que se esforzaban en sus carreras, todo eso, y el futbolista nomás por andarse divirtiendo y jugando ganaba tanto. Y pues en parte tienen razón también, ¿no? Claro. ¿Dónde puede encontrar la gente de acá de Monterrey a Javier Lozano? ¿Dónde puede instruirse? ¿Dónde puede formar también a sus pequeñinos dentro del mundo del fútbol? Yo tengo mi academia en San Nicolás, lo que es en Arturo B. de la Garza y Avenida, ¿cómo se llama la avenida? Santo Domingo, Avenida Santo Domingo. Ahí estoy yo con mi academia, y en Guadalupe estoy en las instalaciones de la Liga Azteca, el Campo Azteca en Guadalupe. Tengo la otra academia. En una estoy 3 días y en otra estoy 2 días. Y ahí estamos enseñando a los niños todo lo que yo creo que les haga falta. Mi manera de trabajar con ellos es, yo los trabajo una semana y después les hago entrenamientos de acuerdo a lo que el niño necesita, si le falta técnica, si le falta tiro a gol, si le falta cabeceo, si le falta algo de preparación física, algo de movilidad en su cuerpo, todo eso. Entonces, esa es la manera como yo entreno, que de acuerdo a lo que le falte el niño, es lo que yo trabajo. Perfecto. Javier, ¿algo más que quiera agregar? No, pues te agradezco bastante. Aquí andamos en Monterrey a la orden cada vez que se necesite, y esperamos a toda la gente que quiera estar ahí con nosotros, con sus niños en las academias. Todos son bienvenidos. A ver, esta pregunta, a ver si no me la dribla con una fantástica finta que hacía usted. A ¿Tigre ver. o Monarca? Tigre. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, que esté muy bien. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.